piernas, pero no usaban las faldas. Y mientras pasaba el tiempo me daba cuenta de qué tan privilegiados de hecho somos al estar en este mensaje. No todos tienen la capacidad de creer este mensaje. Si acaso ustedes, yo conozco aún de personas que son cristianos genuinos, que solamente fueron ellos la única persona de toda su familia que pudo aceptar el mensaje. Si usted tiene la fe para creer en el mensaje, eso es una bendición. Sí. Entonces, mientras yo progresaba en mi vida, yo miraba de que nosotros no solamente éramos cristianos, seculares o nominales, yo me daba cuenta de que nosotros éramos un pueblo especial porque teníamos este mensaje. Amén. Mas, sin embargo, no estaba espiritualmente en donde yo necesitaba estar. Sí. Entonces, yo como niño me llevaban a la iglesia y mi madre, ella desde que ella era muy joven, ella se hizo unas promesas a sí misma. Una de esas promesas es de que ella nunca se iba a casar con alguien que no era creyente del mensaje. Y mi padre, de hecho, tuvo su experiencia al entrar al mensaje 3 años antes de que él se encontrara con ella. Entonces, una promesa se le cumplió. Otra promesa que ella quería y que ella se esforzaba tanto en que se cumpliera, por alguna razón, ella quería que uno de sus hijos se convirtiera en un intérprete. Aleluya. Y a mí no me gusta interpretar. Aleluya. Mi mamá cuando éramos niños nos ponía a leer libros en español en voz alta para poder pronunciar claramente las palabras. Cada vez de que nos equivocamos, por ejemplo, yo decía las una y me decían no es las una, es la una. Cosas así mi mamá me iba entrenando porque actualmente yo soy un intérprete de mi iglesia. Y a veces Aleluya. cuando voy en viajes misioneros me ponen a interpretar. Sí, amén. De hecho, hubiera interpretado esta noche allá con los adultos, pero como me pidieron que hable aquí, me libré. No, ya le di la carga a alguien más, dije, oye, si tomas mi lugar, yo tomo tu lugar. Y luego se enteraron qué es lo que tenía que hacer y dicen, no, esto no lo voy a hacer. Pero desde mi juventud, Dios me entrenó a través de mi madre para convertirme en un intérprete. Ella me hacía leer libros en español, me corrigía cada vez que yo me equivocaba, porque yo nací en los Estados Unidos y yo estaba aprendiendo 2 idiomas a la misma vez, el inglés y el español. Y como siendo de que yo iba a la escuela y ahí es puro inglés, la única clase de español que yo pude recibir, o la única enseñanza que yo pude recibir, fue en casa, y fue de parte de mi mamá. Sí. Cuando yo era joven, yo me quejaba mucho porque ella me corregía. Y ella una vez me dijo, Emanuel, si te descubro hablando inglés en la casa, te voy a castigar. Pero yo era muy astuto, yo sabía cuándo cambiar al español cuando mi mamá se iba acercando. Pues en uno de esos días se me salió una palabra en inglés y mi mamá ya sabía de que yo estaba hablando inglés en la casa, pero no me había descubierto, pero yo sabía que estaba hablando inglés. Y en uno de esos días en la mesa se me salió una palabra en inglés y dice, ya te agarré. Y me castigó por 2 semanas. Porque Dios necesitaba de que yo aprendiera el idioma del español. Sí. Ahora mi mamá, el sueño de mi mamá era de que ella quería que uno de sus hijos se convirtiera en intérpretes. Ella tiene 3 hijos, mi hermana mayor, yo soy el mediano y mi hermano menor. Cada uno de nosotros somos intérpretes. Mi hermana ha interpretado en hospitales, en clínicas, por el teléfono, ha interpretado por los hospitales, la policía, toda diferente clase de ramas. Y yo también he interpretado en un centro de llamadas donde yo he interpretado por la policía, hospitales, seguros médicos y etc. Y también en la iglesia, desde ya tengo como 7 años interpretando en la iglesia. Y Dios me estaba llevando por un proceso de aprendizaje. Tan solo porque mi madre tuvo un deseo de que ella quería un hijo intérprete. Entonces cuando éramos niños, mi mamá nos decía, ¿cómo me encantaría ver a Manuel o mi hermano menor allá arriba interpretando al que está hablando para que ellos muestren el español que yo les enseñé? Y la respuesta de mi hermano y yo decíamos,
pues sigue soñando, nunca sabes. Nunca. Yo decía así, yo nunca me voy a parar detrás de un púlpito. Aleluya. Gloria a Pero Dios. Dios tenía otros planes. Amén. Porque a mí no me gusta que la gente me vea, no me gusta ser el centro de la atención. Pero Dios tuvo otros planes. Amén. Pues yo iba creciendo y como joven, tratando de servir a Dios de la manera correcta, yo sabía de que yo necesitaba una experiencia con Dios y yo necesitaba el Espíritu Santo. Tenía que nacer de nuevo. Entonces yo buscaba a Dios, yo oía los mensajes del profeta, trataba de leer mi Biblia. Incluso en ese periodo, cuando estaba tratando mucho para llegar a ese nuevo nacimiento, me recuerdo de que yo escuchaba al hermano Branham cuando él decía, cuando usted está en esa etapa, está tan cerca, ya casi vas a llegar. Aleluya, aleluya. Y estaba así de cerca, pero algo ocurrió en mi vida que eso me retrasó y me estancó. Amén. Pero un día yo tuve una experiencia con Dios. Ahora quiero que se recuerden de las fechas que les voy a dar porque son muy significantes. Fue en el año 2015, el 20 de agosto. Ese día era un jueves. Amén, aleluya. Era un jueves, el 20 de agosto de 2015. Ese día todavía no comenzaba la escuela, todavía, entonces nomás estaba en casa esperando, creo que la siguiente semana empezaba la escuela. Y ese día nomás éramos yo y mi madre en la casa y ese día ella y yo desayunamos, platicábamos y ella comenzó a hablar de Dios. Y ella comenzó a hablar de Dios y a hablar más y más y más y más hasta que ella ya a fin se fue a su cuarto y yo me quedé solo y es cuando entró la presencia de Dios y yo estaba en mi cuarto a solas. Mientras yo estaba en mi cuarto, llegué al punto de la desesperación que empecé a llorar y empecé a orar al Señor. Y no me recuerdo de todo lo que dije, pero yo sé que estas palabras sí las dije. Yo dije, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Si usted quiere llamar la atención de Dios, póngase serio con Él Amén. y prométale algo. Amén. Amén. Si quiere llamar la atención de Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Sí, ya sé. Aleluya. Si usted estudia la Biblia, usted puede ver cómo es que Dios visitó a Abraham, y luego visitó a Isaac, y luego a los hijos y a los hijos. En cada generación Dios renueva su pacto con los hijos. Así es. Porque en Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, y esta promesa será para ustedes y para sus hijos y los hijos de sus hijos, aún para aquellos que nuestro Señor Dios llamare. Amén. En cada generación Dios no es injusto. A cada generación Dios les da la oportunidad de aceptar el pacto que le ofrece. Amén. Incluso dice el hermano Brown de que Dios está obligado a darle a cada generación una oportunidad para aceptar la palabra o si la quieren rechazar. Así es. Entonces conmigo Dios estaba otra vez entrando en este pacto conmigo. Cuando yo estaba solo ese día en mi cuarto, yo dije, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y la razón que yo me recordé de esa fecha porque esa experiencia la tuve en la mañana. Luego ese día nos enteramos de que falleció un hermano del mensaje muy importante. Y esa fecha se me quedó grabada en la memoria. El siguiente día era viernes, el 21 de agosto de 2015. Y ese día había culto juvenil en mi iglesia donde yo asistía antes. Y también la siguiente semana después de esa había un campamento juvenil y para poder ir a ese campamento juvenil uno no podía pagar con dinero en efectivo, tenía que pagar con un cheque prepagado o de alguna manera, pero no era con dinero en efectivo. Para conseguir esa clase de cheque uno tiene que ir a la tienda para comprar esa clase de cheque para después ir a la iglesia a pagar su entrada al campamento. En ese tiempo yo no manejaba, entonces yo le pedí de favor a mi mamá si me puede llevar a la tienda antes del culto para que yo compre ese cheque para poder ir a la iglesia ya con el dinero listo. Y me dijo, está bien, Emanuel, pero primero me vas a acompañar, vamos a ir a la casa de la hermana fulana de tal, tengo que hacer un mandado con ella. Dije, está bien. Y yo la verdad, aún a esta fecha, creo que soy una persona muy callada, muy tímida,
si no conozco de todo a alguien, no puedo abordar a la persona, no me puedo abrir tanto con la persona. Entonces cuando llegué a la casa yo estaba completamente callado, esperando de que mi mamá termine con sus asuntos, con la hermana. Y en ese momento, cuando mi mamá y la hermana están platicando, llega su esposo. Y su esposo es el hermano que programa el programa de la iglesia. Él pone en orden la gente que va a orar, los especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y él me dijo años después qué fue lo que le pasó a él antes de que yo llegara. Me dijo que el intérprete de ese domingo le había cancelado. Entonces él tenía que conseguir a otro intérprete que iba a dirigir los cantos, quitarlo de dirigir los cantos y ponerlo como intérprete del predicador del mensaje. Entonces él tenía en mente cómo es que él ocupaba más intérpretes. Y llego yo y me ve y me pregunta, Emanuel, ¿cuál idioma dominas mejor? Y le dije, pues ambas. Dije, ok. Sin saber qué tenía en mente el hermano. Ya mi mamá terminó con su asunto, el hermano nos empieza a encaminar a nuestro carro y mientras nos está encaminando ni siquiera pidió por mi permiso. Nomás lo dijo y se lo dijo a mi mamá y me tomó en consideración. Dijo, hermana Andrea, vamos a empezar a usar a Emanuel como un intérprete. Gloria a Dios. Y Amén. casi me desmayo. Porque si hay algo que no me gusta hacer es, cuando yo era joven, antes de que yo fuera un intérprete, en los cultos juveniles hacían que un joven pasara y leyera una escritura de la Biblia y luego orara para comenzar. Y me amenazaban diciendo, Manuel, te vamos a poner. Y decía, no, a mí no me van a poner, no hay manera que yo suba allá arriba. Pero siendo de que el 21 de agosto, el día después de que yo hice mi pacto con Dios y le dije, haz de mí lo que tú quieras, me recordé el siguiente día de lo que le dije a Dios y aunque quise escaparme, no pude, Así es. porque ya le di mi palabra. Así es. Cuando le hagan una promesa a Dios, cuidado Así es. con lo que le dicen, Así es. Amén. porque Él los va a llamar a cuenta y va a exigir que ustedes cumplan con su parte, Así porque es. Él siempre cumple con la parte de Él. Amén. Amén. Entonces ese día el 21 me dijo, quiero que seas un intérprete. Y inicialmente traté de escaparme, pero luego me recordé de lo que dije, que, porque abriste la boca. Es porque mi mamá desde que, aún antes de que conociera a mi papá, ella tenía ese deseo de que quería un hijo intérprete. Y desde que era un niño nos estaba entrenando cómo hablar el español. Porque yo no nací aquí, yo nací allá en el otro lado. Mi única clase, mi única enseñanza en el español fue mi madre. Y las novelas que ella miraba. Entonces, aunque Dios sabe cómo dar respuestas. Amén. Y Él sabe cuándo dar cierta respuesta. Así es. Amén. Yo por la gracia de Dios, hace unos años yo tuve la oportunidad de ir al tabernáculo Brown, el tabernáculo del profeta de Dios. Y cuando nosotros llegamos, éramos un grupo de como 40 más o menos, y cuando llegamos al tabernáculo, el hermano que nos recibió para darnos el recorrido de la iglesia, llegamos de hecho de la parte trasera, acá había una puerta, y él nos encontró allá y nos dijo que debemos mantener la mayor reverencia posible mientras estábamos en el tabernáculo. Que no podíamos hacer ruido. Entonces entramos por el cuarto y entramos por acá y pasamos por acá y detrás del púlpito estaba el bautisterio. Y luego había otro cuarto y luego otro cuarto y luego finalmente la oficina del hermano Brown. Y luego de la oficina del hermano Brown él se salía y entraba al púlpito. Como había un gran grupo de nosotros, éramos como unos 40, yo fui uno de los últimos en que salió aquí al auditorio. Y siendo de que era el tabernáculo Branham, era una gran oportunidad de poder estar en esa iglesia. Ya la presencia de Dios estaba muy fuerte. Amén. Amén. Ahí en el tabernáculo Así Branham. Así Y es. yo fui uno de los últimos que salió. Entonces, como fui uno de los últimos, ya el altar estaba repleto de personas orando. Yo también sentí orar,
pero como estaba lleno el altar, no pude porque estaba lleno. Entonces me fui y me senté por allá, y cuando un espacio de este lado se abrió, yo me levanté y comencé a orar. Y oraba desesperadamente, y me molestaba tanto que yo sentía que yo oraba y Dios no me escuchaba. Entonces me desesperé tanto que le dije: Señor, contéstame. Y en ese momento, inmediatamente cuando dije esas palabras, Señor, contéstame, una hermana comienza a cantar en español. Y mi pensamiento inmediato era: ¿por qué es que está cantando la hermana? Nos dijeron que no hagamos ruido. Pero cuando dejé de pensar en eso, empecé a prestar atención a las palabras que cantaba la hermana. Y ella dijo: Dios no tarda en contestar. Dios sabe cómo contestarte y cuándo contestarte. Amén. Y cuándo darte cierta respuesta. Amén. Entonces ese día, el 21 de agosto del 2015, Él me dio una respuesta, y la verdad no era la respuesta que yo quería, pero me dio una respuesta. Sí, así es. Entonces yo Aleluya. traté de hacerlo mejor. Lo que yo hice desde entonces es que comencé a estudiar el mensaje y la Biblia. Yo tengo un parque cerca de mi casa, a una cuadra, que tiene un muro muy alto. Entonces lo que yo hacía, para no tener tanta atención nomás sentado oyendo cintas del profeta, yo iba a ese parque y jugaba fútbol y oía las cintas del hermano Branham en inglés y en español, para poder aprender los diferentes temas y el vocabulario y la forma de hablar del hermano Branham. Ajá. De hecho, estudiaba los diferentes temas del mensaje, pero nunca pude entender nada de lo que él decía. Lo escuchaba y no entendía nada, pero cuando él decía esta palabra, yo sabía que tenía que usar esta palabra o esta palabra o esta palabra, porque yo tenía en mí un don para la interpretación. Y la Biblia habla, cuando Pablo le habla a uno de sus jóvenes ministros, le dice: no descuides el don que hay en ti. Así es. Entonces, cuando yo comencé a interpretar de la manera que yo siempre lo explico, es de que Dios tomó un teléfono, y digamos yo soy el teléfono, y Él prendió el foco, y este foco ha estado encendido por estos últimos 7 años, el foco de la interpretación. No sé cuántas veces en el culto del día de hoy dijeron una palabra y la fui a buscar. Si acaso algunos de ustedes dicen una palabra y no sé cómo se dice en el otro idioma, tengo que saber cómo se dice. Sí. Así de obsesionado he estado cuando se trata de la interpretación. Sí. Y todo es porque mi mamá quería un hijo intérprete. Gloria a Dios. Amén. Me hubiera Aleluya. encantado que le hubiera gustado un hijo que ayuda en el video, no aquí arriba. Pero Dios sabe lo que hace. Amén. Por 5 años, ahora, ¿cuántos saben qué significa el número 5 en el mensaje? La gracia de Dios, ¿verdad? Así es. Por 5 años, a la fecha, el 20 de agosto de 2020, en media pandemia, tuve la misma experiencia que tuve 5 años antes. Dios sabe cuándo dar las respuestas Amén. y cuáles respuestas dar. Durante estos 5 años yo le pedí a Dios por el nuevo nacimiento y Él no me lo daba. No me lo daba. Hasta que llegué al punto que me harté y dije: Dios nunca me lo va a dar porque se lo he pedido tantas veces y no quiere, está bien. Pero yo no podía salirme e irme al mundo porque estaba en un puesto establecido en la iglesia como un intérprete. Yo tenía que venir al culto los miércoles, los viernes, los domingos en la mañana, los domingos en la noche para interpretar. Aunque yo en mi condición espiritual no estaba donde yo necesitaba estar, Dios me mantenía ahí plantado en la iglesia, ayudando con la interpretación. Gloria a Dios. Aunque yo espiritualmente no estaba contento y no tenía la respuesta, aunque le rogaba y no me daba la respuesta que yo quería, Él aún me mantuvo ahí. ¿Por qué? Porque por 5 años Él necesitaba de que yo aprendiera cómo hablar en español. Porque lo que hago ahora, cuando yo me toca hablar, yo tengo que hablar en español.
cuando salgo al campo misionero, siempre ocupan un intérprete. No sé cuántas veces en los últimos meses he hecho viajes misioneros aquí a México y yo me digo, pues es México, aquí no hay gringos. ¿Cómo van a llegar americanos aquí si ni hablan el idioma? Y como 3, 4 viajes llegan americanos así de la nada y Emanuel pues y yo iba a México para descansar supuestamente. Porque Dios sabe lo que Él hace. Amén. Él sabe cómo entrenar. Amén. Él sabe cuál respuesta darte en este tiempo. Así Entonces, por 5 años, Dios permitió que yo pasara por eso sin ninguna respuesta. Pero Él me mantuvo, Él estaba entrenándome para mejorar como un intérprete. Mejorar como un intérprete. Y a mí no me gusta interpretar, porque no me gusta que la gente me vea. Yo prefiero ser un traductor. Un traductor es una persona que, si algo está escrito en un idioma, uno lo escribe en el otro idioma. Así es. De hecho, una vez yo tomé una clase de interpretación médica y la maestra dice que hay 2 clases de personas. Hay los intérpretes, que son gente muy social y les gusta hablar con todos, y luego hay gente que son los traductores. Y dije, ay, sí soy yo. Pero por obligación, por el llamamiento que Dios me dio, yo tengo que ser un intérprete. Sí. Entonces, por 5 años Dios me tuvo en ese lugar, sin respuesta, más no me podía ir de la iglesia, aunque yo estaba harto de que Él no me daba una respuesta. Pero ahí estaba en la iglesia, mejorando como un intérprete, pero Él no me daba lo que yo quería. ¿Por qué? Porque la Biblia de Dios es un espejo. Amén. Si Cristo está en ti, su vida está escrita en la Biblia. Sí. Por eso hay tantas diferentes historias de diferentes personajes en la Biblia, porque en algún modo, punto, alguna clase de experiencia que usted tendrá con Cristo va a reflejarse en la Biblia. Su vida está en la Biblia. Amén. Pues por 5 años Dios me tuvo ahí, y allá en los Estados Unidos se usan mucho los intérpretes. Entonces había mucha gente que me decía, oye Emanuel, no solamente eres un intérprete, eres un predicador, Emanuel. Mira, tú tienes que entrar en el mismo espíritu que el predicador. Mira, hasta tú estás predicando en el otro idioma. Y cuando decían predicador, les rechazaba la idea. Entonces, no, yo no soy predicador, yo soy un intérprete. Me decían, Emanuel, ¿cuándo vas a predicar? Yo nunca voy a predicar. Nunca. Terco, nunca voy a interpretar, nunca más, nunca lo voy a hacer. Ahora nunca voy a predicar, nunca. Pero Dios sabe cómo entrenarte. Aún sabiendo de que tú no quieres, Dios un día te va a recordar de la promesa que hiciste. Así es. Entonces por 5 años Dios me tuvo solamente como un intérprete, estudiando la Biblia y estudiando el mensaje en inglés y en español. También algo muy curioso que me pasaba, como yo era un joven y allá en los Estados Unidos hay muchos intérpretes con más años de experiencia, más conocimiento, más entrenados que yo, y yo nomás era un muchacho. Entonces nunca me pondrían a mí para interpretar algún ministro, no era lo suficientemente rápido, mi vocabulario no era lo suficientemente bueno, etc. Entonces como yo sabía de que nunca me pondrían a interpretar a un ministro porque no era lo suficientemente bueno, porque tenían otros intérpretes mejores, lo que yo hacía, mi deseo era interpretarle por ciertos ministros que a mí me gustaban. Y aquí está la clave. Usted que está en una condición en que no quiere estar en otra condición, en una mejor condición. Esto es lo que yo hice. Yo me visualizaba a mí mismo interpretando por esos ministros, interpretando en estas iglesias. Si alguien está enfermo, se visualiza a sí mismo estando sano. Si alguien es un cautivo, se visualiza siendo una persona libre. ¿Por qué? Porque la clase de vista que nosotros tenemos es la fe. Así es. Nosotros somos simiente de Abraham, y Abraham, aunque él estaba anciano y en su cuerpo
no estaba apto para tener ese hijo, engendrarlo y a Sara concebir y dar a luz. Ellos creyeron y por lo tanto se les cumplió. Amén. Amén. Incluso el hermano Branham dice, cuando él discernía a las personas y él pasaba a la gente por la fila, él decía que era la fe de la persona que causaba que el hermano Branham tuviera las visiones. Su fe en lo que usted está visualizando para el futuro hará de que eso se materialice, hará que eso se convierta en una realidad. Entonces lo que yo hacía sin saberlo, me visualizaba interpretando por los ministros, aunque yo sabía, yo me decía, nunca va a pasar eso, nunca me va a pasar eso, yo soy muy joven, no soy lo suficientemente bueno para ellos, tienen a otros mejores intérpretes, etcétera, etcétera. Pero yo me visualizaba interpretándoles y casi cada visualización que yo tuve se ha cumplido. Wow. Hay ministros que yo nunca imaginé que yo tendría el privilegio de poder interpretarles y se ha cumplido casi cada visualización que he tenido. Eso es lo que me daba miedo, porque yo sabía que si lo visualizaba lo suficiente, lo más probable es que iba a suceder. Entonces por esos 5 años yo me decía, yo nunca voy a predicar, nunca me voy a atrever a subir al púlpito. Y me decían, hermano, no digas nunca porque Dios te puede agarrar. Y dice, no, y en mi mente decía, no hay manera que Dios me obligue. Dios no me puede obligar porque soy yo el que tiene que decidir subir al púlpito y hablar enfrente de la gente. Y no hay manera que yo haga eso. Y vean ahora. Aleluya. Por esos 5 años yo me visualizaba como predicador. No porque me gusta que la gente me vea, ni que la gente me adule. Por alguna extraña razón, yo tenía ungimientos que venían sobre mí y hacían que yo predicara. Yo predicaba en silencio, en mi cuarto, a solas, cuando nadie me veía, porque era como una energía que venía sobre mí, y de la única manera de deshacerme de esta energía o de este ungimiento es al desahogarme y predicar. Y como no quería que nadie se enterara que yo predicaba en silencio. Dios sabe cómo entrenarte. Dios sabe cuándo darte la respuesta y cómo entrenarte cuando finalmente te da esa respuesta. De hecho, Dios ya te dio la respuesta, pero usted no está listo para recibir esa respuesta. Amén. Dios ya te dio la respuesta, pero usted no está listo para recibir esa respuesta. Eso es muy claro. Por 5 años yo tuve ungimientos fuertes que venían sobre mí y me causaban que yo predicara. Como no quería que nadie se enterara, ni siquiera mi mamá, predicaba en silencio. Y yo me decía, Manuel, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué hiciste eso? Y dice, ay, nunca lo voy a volver a hacer. Y me pasaba. Porque Dios sabe lo que Él hace. Amén. Amén. No había manera que nadie me obligara. No había manera que yo aceptaría ser un predicador. Y hace unos años yo comencé a asistir a una nueva iglesia. En esa iglesia nomás había un predicador, era el pastor. Y yo era el que lo interpretaba. Y en esa iglesia, el pobre pastor nomás era él tenía que predicar cada domingo. Y para los cultos juveniles batallaba él para conseguirse un predicador. Y aún así no seguía. Me pedía no sé cuántas veces, me decía, hermano, ¿puedes hablar? Le dije, no, hermano. Con otros hermanos era más tosco con ellos, pero con él, señor pastor, pues, fui más amable. Pero con los otros hermanos me decían, hermano, pero es un predicador. Y le dije, no, yo no lo soy. Yo no soy predicador. Pero con el pastor decía, no, hermano, está bien. Soy bien aburrido yo, ¿no? Hasta una vez me atreví a decirle esto, me pidió porque era el día jueves y para el siguiente día, el viernes, ocupaban un predicador para el culto juvenil. Y me llamó el jueves en la noche y me dijo, Manuel, ¿puedes predicar el día de mañana? Y me dio tanta lástima de que él batallaba tanto para conseguir su predicador. Le dije, no, hermano, quizás después en el futuro, pero mañana no. Pero por 5 años
me visualizaba como un predicador y eso era lo que me daba miedo, porque ya entendía si lo visualizo lo suficiente, lo más probable va a suceder. Sí. Wow. Ahora, en la misma fecha, el 20 de agosto, no, perdón, en la misma fecha, el 21 de agosto 2020, tuve mi respuesta, tuve mi experiencia y mi respuesta en el mismo día. 5 años antes, mi experiencia fue el 20 y la respuesta fue el 21. Pero 5 años después, el 21 de agosto de 2020, yo tuve la experiencia y la respuesta en el mismo día. Y sucedió de la misma manera. Estaba solo en mi casa, no había nadie esta vez. Y ese día lo que pasó, como estaba solo, prendí mi celular y pude ver la fecha, ya que el celular nos da la fecha. Sí. Y me decía que era el 21 de agosto y obviamente era en el año 2020. Y luego me recordé y me dije, Emanuel, han pasado 5 años desde esa promesa, la promesa que le hiciste a Dios, y mira todo lo que has logrado hacer. Y cuando dije eso, un pensamiento fuerte, no era una voz audible, pero un pensamiento fuerte me llegó y me estaba gritando, me decía, Emanuel, vuelvo a la suegra. Y tuve la misma experiencia en el mismo lugar durante el mismo día que tuve 5 años antes. Wow. Una vez más me hinqué y dije, Señor, empecé a confesar todos mis pecados, empecé a pedirle por su ayuda y dije esto, Señor, hasta te predico. Eso era muy difícil para mí decirlo porque no quería ser predicador, porque no me gusta la atención innecesaria. Pero siendo sincero con él, le dije, Señor, hasta te predico si quieres. Tengan cuidado con lo que le prometen a Dios. Así es. Porque si le prometen algo, los va a llamar a cuentas por eso. Amén. Si no, ese día era un viernes. Ese día había culto juvenil y como yo era el intérprete, yo tenía que ir al culto para interpretarle al predicador para ese día. Y siendo que tuve esa experiencia en la mañana, yo sabía de que Dios me iba a dar una respuesta. Yo sabía que Dios me iba a contestar. No, sabemos de que nos enseñan que debemos venir a la iglesia con expectativas. Amén. Ese día yo fui con muchas expectativas. Yo sabía que Dios me iba a hablar de alguna manera u otra. Amén. O sea, el pastor que venga conmigo, un hermano o algo me va a pasar, pero yo sabía que Dios me iba a dar una respuesta. Y Él me dio la respuesta. Me dio la respuesta mientras yo le estaba interpretando al ministro. Y el ministro estaba hablando y hablando y él llegó a un punto cuando él comenzó a divulgar mucho del contenido de mi oración mientras él predicaba y yo lo interpretaba. Wow. Y aún así tuve la capacidad de interpretarlo, pero en mi mente yo estaba tan sorprendido y asombrado de cómo es que él sabe todo eso y él no estaba ahí. Porque Dios sabe cuándo responder. Amén. Yo sabía que era Dios hablándome a través de él porque él no estaba ahí. Yo estaba solo, no había nadie en mi casa. Incluso cuando estaba en mi casa horas antes orando al Señor y le dije lo que le dije, y ya cuando terminé de orar me levanté y al levantarme yo pensé, ¿acaso oré lo suficiente? Y cuando dije eso, tocan el timbre y yo era la única persona que podía contestar. Wow. Entonces entendí que sí oré lo suficiente. Y esa noche ese hermano comienza a divulgar mucho del contenido de mi oración. Entonces Dios hizo eso para llamarme la atención que Él me estaba hablando a mí. Y cuando Él hizo eso yo sabía que Dios me estaba hablando. Entonces presté atención y Él me dio mi respuesta. La respuesta que Él me dio es: sé sincero. Eso fue la única respuesta que yo recibí. Y lo acepté. Pero como todo joven que no entiende, empecé a quejarme. Y dije, Señor, de todas las respuestas que pudiste haberme dado, esa es la respuesta que me das. Si yo ya sé que tengo que ser sincero, ¿por qué me dices que tengo que ser sincero? Y eso es muy claro. Dios me recordó del hermano Branham.
Cuando el hermano Branham, antes de que él comenzara su nuevo ministerio, tuvo un encuentro con un ángel en una cueva, y ese ángel le dijo, antes de que comiences este ministerio, se requiere que seas sincero. Sinceridad se requiere cuando uno sirve a Dios. Y era Dios recordándome que si vas a entrar en esta nueva etapa, tienes que ser sincero. Amén. Ahora, todas las cosas que les estoy diciendo son claves, porque les voy a mostrar mi vida en el espejo de Dios. Cuando usted tiene una experiencia genuina con Dios, estará en la Biblia. Sí, Cuando amén. Cristo está en usted, su vida estará en la Biblia. Amén. Entonces él me dijo, sé sincero. Y empecé a quejarme, Señor, ¿por qué me dices eso? Y no me recordó del hermano Branham, de cómo es que antes de que él comenzara su nuevo ministerio, él tenía que ser sincero. Dijo, si eres sincero cuando oras, nada te hará frente, ni siquiera el consejo. Amén. Pasaron los días y llegó el 5 de septiembre, y ese día era un sábado. Ese día yo iba a ir con un amigo mío a otra iglesia, estaban teniendo servicios especiales y íbamos a ir a esa iglesia. Y ese día, y el culto iba a ser en la noche, entonces ya tenía disponible todo el día del sábado. Entonces lo que yo hice es que volví a ese parque el cual les mencioné anteriormente, al parque al que yo iba para ver las cintas del hermano Branham en la iglesia en español. Como el culto era en la noche, yo tenía tiempo durante la mañana para ir al parque. Entonces lo que yo hice, fui al parque y empecé a escuchar dos mensajes. El primer mensaje que oí se llama La Perfección. El segundo mensaje que escuché se llama La Señal del Mesías. ¿Alguien aquí sabe qué es la señal del Mesías? Amén. El hermano Branham dice que la señal del Mesías es revelando los secretos del corazón. Sí. Sabemos de que el hermano Branham tuvo ese ministerio, ¿verdad? Amén. Cuando él pasaba a la gente y divulgaba cosas de la vida de ellos, de que aún a veces ellos mismos no se recordaban de eso. Entonces el hermano Branham dijo que la señal del Mesías era revelando los secretos del corazón. Entonces cuando él comenzó a predicar, yo me recordé de otro hermano que yo conocí, él predicó y yo estaba escuchándole, y él dijo que este hombre era un pastor y él vino a nuestra iglesia a visitarnos, a predicar, y él decía que él estaba pasando por un gran problema en su iglesia que le provocaba mucho estrés. Y él un día estaba en su oficina y estaba escuchando una cinta del profeta de Dios. Y en su oficina, como él estaba tan estresado, empezó a hacer así, porque él estaba tan estresado. Y él estaba tan estresado y tan desesperado que le dijo, Señor, por favor, háblame. Y en ese momento el profeta de Dios le habló a través de la cinta y le dijo, usted joven que se está tallando la nariz, Wow. ¿cree usted que yo soy un profeta de Dios? Y el hombre contesta, sí, yo le creo. ¿Cree usted que yo le puedo decir por todo lo que le está pasando? Y dijo que sí. Y ese hermano dijo que el hermano Branham le dijo a través de la cinta todas las cosas que le pasaban actualmente en ese tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Este mensaje aún sirve. Amén. No piensen que este mensaje solo es para los adultos. No. Este mensaje es para ustedes. Amén. En ese momento me recordé de ese hermano, mientras el hermano Branham estaba usando la señal del Mesías, discerniendo, teniendo una fila de oración y orando por diferentes personas, divulgando cosas de su pasado. Y en ese momento, esto es lo que yo hice. Yo dejé de jugar y como estaba en un parque, fui y me senté debajo de un árbol. Y mientras yo estaba debajo de un árbol, estaba escuchando la cinta del hermano Branham. Y el hermano Branham, yo en mi corazón, yo quería que el profeta de Dios me discerniera. Y él me discernió. Él me dijo esto. El mensaje de la señal del Mesías, predicado el 29 de marzo del año 59, párrafo 110. Recuerde, yo estaba sentado debajo de un árbol, ¿verdad? Dijo, sentado allá atrás, en esta dirección aquí, veo un hombre que está orando sinceramente en la visión.
Ahora, yo tenía audífonos puestos, entonces yo podía oír todo lo que decía el hermano Branham, pero tan pronto él dijo la palabra sinceramente, mi cuerpo reaccionó y comenzó a llorar como nunca he llorado en toda mi vida. Lloré por como una media hora. Cuando él dijo esto, ya la cinta casi se acababa, y aún después de que se terminó la cinta, como estaba llorando. Era algo feo, de hecho, porque tenía mocos que me salían de la nariz y interminablemente me salían los mocos que hasta me los tenía que soplar para que me salieran los mocos, de tanta lloradera que hice. Pero él dijo, veo a un hombre que está orando sinceramente. En la visión, parado ahí, él es un predicador. Él está parado enseguida de un púlpito y él está predicando por un aumento. Dice, él está orando por un aumento en su ministerio. Yo nunca lo he visto antes en mi vida, pero por eso usted está orando, hermano. Usted ahora lo tendrá. Crea en el Señor Jesús. Cuando Dios discernía a través del profeta, solo tiene que dar palabras claves en su discernimiento para llamar la atención de la persona. Y mis palabras eran sinceramente, predicador y aumento. Y todo lo que me había pasado en los 5 años anteriores fue como una carga que se me fue quitada. Finalmente tuve la respuesta que yo quería. Aunque no era algo que yo en verdad quería, ser un predicador, pero Dios me volvió a contestar. Recuerden, Dios ya te dio la respuesta, pero no estás listo para recibir la respuesta, pero Él ya te dio la respuesta. Sí, amén. Yo de hecho había escuchado esta cinta antes de que me pasara todo eso que les acabo de contar, y yo cuando escuché que el hermano Branham dijo que hay un hombre que pide por un aumento en su ministerio, dije, ¿qué clase de persona pide por un aumento en su ministerio? Es más trabajo. Dios había predestinado mi respuesta hace más de 60 años. Wow. Dios ya me dio mi respuesta aún antes de que yo naciera, pero no estaba listo. Amén. Dios sabe cuándo contestar. Amén. Y Él sabe qué clase de respuesta dar. Así es. Dice, Él está orando por un aumento en su ministerio. Nunca lo he visto antes en mi vida, pero por eso usted está orando, hermano, y ahora lo tendrá. Entonces yo sabía de que tenía el permiso de Dios para predicar. Entonces ese día era sábado, y el siguiente domingo finalmente hablé con el pastor y le dije todo lo que me pasó, y me dijo, está bien, pero vamos a poner a predicar. Y desde entonces la palabra de Dios gradualmente se ha estado abriendo. Y yo me preguntaba, ¿por qué es que Dios no me dejó ver todas estas cosas que están reveladas en el mensaje antes? Yo escuchaba las mismas cintas, pero no entendía nada, porque Dios quería que yo me entrenara como un intérprete. Wow. Quería que yo estudiara la Biblia en inglés y en español, no como un predicador, sino como un intérprete en inglés y en español. El mensaje en inglés y en español. No entendía nada que leía, nada que escuchaba del hermano Branham. Ahora de este lado tengo otro foco encendido, que es el de la palabra revelada. Siempre, la mayoría de veces estoy pensando en cosas que he estudiado, porque Dios sabe cómo entrenarte y cuándo llamarte. Así es. Amén. Y soy joven. Este mensaje no solamente es para los adultos, este mensaje es para ustedes. Amén. Creo que el viernes les hablaron cómo es que somos testigos, ¿verdad? Les hablaron, pues yo soy un testigo de que esa señal del Mesías es una señal verdadera. Amén. Aleluya. El hermano Branham dijo de que los creyentes de Malaquías 4:5 verán la señal del fin, verán la señal del Mesías en el tiempo del fin. Sí, Y yo soy amén. uno de esos testigos. Aleluya. Yo estoy aquí para decirles de que este mensaje sirve aún en este tiempo. Gloria a Dios Dios. sabe cómo dar, Dios sabe cómo contestarte, y sabe cuándo llamarte, y sabe cómo entrenarte para las cosas que tienes que hacer. Amén. Ahora, recuerden, la palabra de Dios es un espejo. ¿Alguien puede recordarse de alguien más que estaba debajo de un árbol? Una palma. Y
y fue discernido. Natanael. Natanael. ¿Abraham? ¿Eh? ¿Alguien lo dijo? Elías. No. Natanael. Natanael. Así como nosotros leemos nuestras Biblias, los creyentes del mensaje, y vemos de que dice en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías, entendemos de que ese es el hermano Branham. Amén. Yo un día abrí mi Biblia y estaba estudiando por un tema y abría Juan 1:47. Abran sus Biblias para que yo se los muestre. Vamos a comenzar con el versículo 45. Recuerden todas las cosas que les dije que me pasó. Dios ya me dio mi respuesta en el mensaje y mi vida está en la Biblia. Aleluya. Juan 1:45. Dice, Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Amén. Ahora aquí está la parte clave. Cuando Jesús ve a Natanael, en el versículo 47 dice, Jesús vio a ver así a Natanael y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Lo primero que hace Jesús cuando lo discierne es que Él discierne la condición de su corazón. Que no hay engaño en Él. Lo primero que dijo el hermano Branham en esta cita que les acabo de leer, dice, veo a un hombre orando sinceramente. Amén. Así como Natanael, lo primero que Jesús dijo de él era la integridad de su corazón. Lo primero que dijo el hermano Branham es que yo estaba orando sinceramente. Esa es la primera. Esa es la señal mesiánica, revelando los secretos del corazón. Amén. Versículo 48, dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Una higuera es un árbol. Y yo estaba debajo de un árbol cuando el hermano Branham dice, yo veo a un hombre orando sinceramente en la visión. ¿Cómo es que Jesús pudo ver a Natanael? Porque el hermano Branham dice que Natanael estaba a millas de distancia al otro lado de la colina orando debajo de ese árbol. Sí. ¿Cómo es que Jesús lo vio? A través de una visión. Versículo 49. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando la palabra de Dios impacta su corazón, la reacción es instantánea. La aceptación es instantánea. Amén. Tan pronto el hermano Branham dijo, yo veo a un hombre orando sinceramente, mi cuerpo reaccionó así. Y tan pronto él dijo, él es un predicador, yo sabía que esa respuesta era para mí. Respondió Natanael, tú, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El hermano Branham me dijo a mí, este hombre tendrá un aumento en su ministerio. Jesús le dijo a Natanael, cosas mayores que estas verás. Wow. Si usted tiene una verdadera experiencia con Dios, su vida ya está en la Biblia. Dios ya le dio la respuesta, pero como usted no ha pasado por ciertas cosas, no puede reconocer que esa es su respuesta. Amén. Dios ya me había dado mi respuesta, pero como no me había pasado ciertas cosas, no estaba listo para la respuesta. Pues como jóvenes, sé que es difícil en el mundo, pero no se desesperen. Dios ve la integridad del corazón. Así es, amén. Yo he cometido errores como todos los demás, y aún así Dios me vuelve a visitar y me vuelve a responder. Este mensaje es para ustedes. Amén. Aleluya. Este mensaje sirve no solamente para los adultos, los ministros, los grandes hombres, para la gente insignificante.
Porque yo era nadie, yo era un nadie. La gente se burlaba de mí porque yo era muy callado. Y mírenme ahora. La gente cuando me ve se alegra tanto, dice, ¡ay, llegó el intérprete! Y yo como que, ¡ay, Señor, yo quería sentarme! Porque Dios toma a los donades, porque ellos son sinceros. Entonces ya Dios ya les dio la respuesta, pero como no están listos, no pueden reconocer de que ya la respuesta fue dada. Cuando finalmente reciban su respuesta, cuando finalmente reciban su experiencia, vayan al espejo, vayan a la Biblia y hallarán de que su vida está en la Biblia. Ahora sí nos ponemos de pie. Dios hará que usted pase por ciertas cosas para que usted reconozca que su vida está en la Biblia. Y siendo de que su vida ya está trazada en la Biblia, ya tiene la respuesta en la Biblia a lo que usted está pasando. Porque un día hubo una mujer que vivía durante el tiempo del profeta. Esa mujer era una viuda y tenía un hijo moribundo. Ella abrió la Biblia y vio que había una mujer sunamita que era una viuda y su hijo estaba muerto. Imagínense que ella estaba delante del espejo de Dios, ella hizo así y la mujer en el espejo hizo así. Sí. Empezaron a hablar el uno con el otro y ellas se dieron cuenta de que eran la misma persona. Por lo tanto, siendo de que la vida de la mujer que vivía durante el tiempo del hermano Branham vio su vida en la Biblia, vio de que esa mujer sunamita tuvo un profeta por el nombre de Elías que la visitó Sí, amén. e hizo que su hijo regresara a la Biblia. Amén. Aleluya. Y a causa de eso, que ella se reconoció en la Biblia y vio su respuesta que ya estaba en la Biblia, a través de la fe hizo de que el profeta aterrizara en donde ella Aleluya. vivía, e hizo que Dios enviara a su profeta Elías a donde ella estaba para que regrese a su hijo a la vida. Gloria a Dios. Amén. Sus vidas están en la Biblia, Amén. pero tienen que pasar por ciertas cosas para reconocer que su vida ya está en la Biblia. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta noche venimos ante ti, Señor, dándote gracias por tus misericordias y tus gracias que son infalibles. Te damos gracias por tu gracia, Señor, porque sin ella estaríamos totalmente perdidos. No tendríamos la más mínima oportunidad de poder vencer en esta red perversa. Ahora, Señor, yo te ruego que las palabras que yo acabo de hablar sean de beneficio para los jóvenes, para entender de que Dios es un Dios paciente. Él tiene un proceso, pero tú ya has dado la respuesta. No más que ellos sean pacientes y reconozcan que cuando tengan su respuesta, vayan al espejo de Dios y puedan ver de que su vida ya está en la Biblia. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este mensaje, Señor. Fortalece a los jóvenes aún en su juventud, Señor. Háblales y ministra sus corazones, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo.